Una vez que la persona ha sido salva por haber creído en el Evangelio, haber creído que Cristo murió por sus pecados, la persona tiene vida eterna. En la primera carta de Juan leemos lo de ser salvo, siempre salvo. La frase una vez salvo, salvo, siempre salvo es totalmente bíblica. En 1 de Juan 5, versículo 1 en adelante, leemos el testimonio que Dios nos ha dado. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Es decir, una vez salvo, siempre salvo, porque es vida eterna. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ese es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Es decir, una vez salvo, siempre salvo. Eso es vida eterna. Esto dice la palabra de Dios, la Biblia. Cuando una persona ha sido salva de toda condena por haber creído en el Evangelio, el cual es el anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados, la persona es salva, tiene vida eterna, para siempre. Salvo, siempre salvo. Ahora, el testimonio de Dios es precisamente que una vez que uno es salvo, tiene salvación eterna. Y aquí no participan los pecados. No hay que arrepentirse de los pecados para ser salvo. No, esa es una obra humana. El arrepentimiento de un pecado es una evaluación que hace previamente el ser humano. El ser humano evalúa su conducta pecaminosa y decide arrepentirse de ese pecado. Pero eso es una obra humana. Una persona que ha sido salva de toda condena porque ha creído que Cristo lo salvó en la cruz, de todo pecado, si peca contra Dios, si no se arrepiente de sus pecados y así muere, se va al cielo, porque Dios ya lo salvó en Cristo Jesús. La salvación no depende de las obras de la ley, de estar cumpliendo las obras de la ley, no depende de que yo me arrepienta de mis pecados, no, porque eso es una obra. Una obra es arrepentirse de los pecados. Esa es una obra que podemos hacer los salvados para quedar a cuentas con nuestro Salvador, pero eso no nos salva. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5, leemos: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En el versículo 5, el apóstol Pablo ejecuta la condena, la excomulgación de aquel salvado, porque se está hablando de un salvado. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Se está hablando de un salvado. Por lo tanto, la pregunta es, bueno, porque aquí la persona salvada estaba cometiendo un acto de fornicación muy severo. Estaba teniendo una relación sexual con la esposa de su padre, su madrastra. Por lo tanto, este caso de inmoralidad fue juzgado. El apóstol Pablo dice, el tal, la persona que no se arrepiente de ese pecado, siendo salvo, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, de la naturaleza pecaminosa que está en el ser humano, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En la primera carta de los Corintios también, en el capítulo 11, leemos lo que tiene relación con tomar la cena indignamente. Y esto es propio de las personas salvadas, de las que ya han sido salvas. Versículo 27 de Apocalipsis de 1 Corintios 11. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos. Ahí está el juicio de Dios a sus salvados. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La expresión dormir es propio de los salvados cuando mueren. Si es la muerte física de las personas que ya han sido salvas.
Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. El Señor a quien ama, disciplina, corrige, azota. Eso dice el Señor en su palabra en Hebreos 12. Dios a quien recibe por hijo, azota. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, esto es carta a los salvados. Cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Hay muchos debilitados y muchos duermen. Salvo, siempre salvo. Esto es verdad de la palabra de Dios, es propio del Evangelio de Salvación. Cuando una persona ha sido salva por haberse arrepentido y haber creído en el Evangelio, es siempre salva, porque ha recibido el testimonio de Dios. El testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay personas que a mí me dicen, don Ulises, usted predica lo correcto, porque la salvación es por fe, sin obras, solamente por creer. Pero ellos luego dicen, hay personas que dicen que si una persona no se arrepiente de sus pecados, se va al cielo. Y eso no es verdad, dicen ellos. Y yo, a la luz de la Biblia, digo que si una persona que ha sido salva no se arrepiente de sus pecados y muere, se va al cielo. Porque ha sido salva. Porque lo que a nosotros nos condenaba al infierno, lo que a nosotros condenaba nuestra alma al lago de fuego, previo al juicio ante el gran trono blanco, eran nuestros pecados. Mas todos nuestros pecados fueron cargados en Cristo, en la cruz del Calvario. Y Él murió por nuestros pecados, dejándonos a nosotros judicialmente ante el juez sin pecados. Judicialmente no tenemos pecado, nuestros pecados han sido todos perdonados. Por eso que en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 leemos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, no erais judíos, os dio vida juntamente con Él, juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Ahí está. Mis pecados fueron todos perdonados. No existen más. Fueron todos ejecutoriados. Es esto lo que hay que creer para ser salvo. Que Cristo en la cruz del Calvario nos salvó. Esto es lo que nosotros tenemos que creer para ser salvos. Que en la cruz del Calvario hubo alguien que murió en vez de mí, para que yo no tuviese que morir por mis pecados. En la cruz del Calvario alguien cargó todos mis pecados. Ese fue Cristo. Y Él murió por mis pecados. Creer esto me hace salvo. Si yo vivo una vida en mi condición de salvado, sin arrepentirme de mis pecados, si muero voy al cielo, porque yo ya tengo vida eterna. He sido salvo, siempre salvo. El testimonio de Dios es que Él nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Yo tengo al Hijo de Dios morando en mí. Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Gálatas 2:20. Y si Cristo vive en mí, yo tengo vida eterna. Y si Cristo, que es la santidad, vive en mí, yo ya tengo la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay personas que me dicen, sí, don Ulises, usted está predicando la verdad. La salvación es por fe, no por obras. Pero ellos dicen, pero si tú no te arrepientes de tus pecados, no te vas al cielo. Se están contrariando, porque el arrepentimiento de los pecados es una obra humana. El arrepentimiento de los pecados jamás Dios lo ha demandado al hombre para que el hombre sea salvo. Dios ha demandado el arrepentimiento acá, no en las obras. Si yo me arrepiento de mis pecados, eso no influye en mi salvación. Lo que sí influye en mi salvación es que yo crea que todos mis pecados ya fueron eliminados en la cruz del Calvario. Ya mis pecados no existen más judicialmente. Cuando yo ya he sido salvo por haber creído que Cristo murió por mis pecados, no porque yo me arrepienta de mis pecados, porque eso es una obra mía, sino por haber creído que Cristo me salvó en la cruz cuando Él murió por mis pecados, toda vez que yo cometa pecados los tengo que confesar. Eso es mandamiento doctrinal apostólico a la iglesia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, cuando yo que he sido salvo, no porque yo me he arrepentido de mi pecado, mis pecados, parte de mis pecados o todos mis pecados, como si yo pudiese arrepentirme de todos mis pecados. Porque para arrepentirse de todos los pecados, yo tendría que tener una memoria como nadie
para acordarme de todos y cada uno de los pecados cometidos y después entonces arrepentirme de esos pecados. Pero eso no se puede. No hay ser humano que tenga una memoria tan grande que se pueda recordar de todos sus pecados. Por lo tanto, la frase religiosa que dice, tú para ser salvo tienes que arrepentirte de todos tus pecados, es artificial. No se cumple, porque yo no me puedo acordar de todos mis pecados. Y la salvación no es porque yo me arrepienta de todos mis pecados. Eso no me salva. La salvación ocurre cuando yo he creído que ya todos mis pecados fueron perdonados en Cristo, en la cruz del Calvario. Eso dice Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahí está. En la cruz del Calvario mis pecados fueron perdonados todos. Ahora cuando yo soy salvo por haber creído que Cristo me salvó en la cruz, cuando Él murió por todos mis pecados y Él los castigó todos, Él murió por mis pecados para que yo ya no muriese en mis pecados, para que mis pecados judicialmente ya no existiesen más. Cuando yo he creído esa verdad, que es el Evangelio, de ahí en adelante cuando yo peco, tengo que arrepentirme de mis pecados, pero no para ser salvo. ¿Existe la posibilidad de que personas salvadas que nunca se arrepienten de sus pecados y mueren van al cielo? Sí, sí, porque ya fueron salvas. Porque el arrepentimiento de los pecados no influye en nada en la salvación. Cuando Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, Hechos 4:12, ahí lo predica el apóstol el apóstol Pablo, Hechos 17, 30 y 31, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es acá. Que el ser humano reconozca que está moralmente corrompido, espiritualmente muerto y su alma condenada a la muerte. Eso es arrepentimiento. Reconocer estos tres estados en que está el ser humano. Muerto espiritualmente por haber pecado y necesita nacer de nuevo. Moralmente corrompido con una naturaleza pecaminosa que está arraigada en el cuerpo. Y este cuerpo corruptible tiene que ser vestido de incorrupción. Eso tiene que reconocer el ser humano. Y luego el ser humano tiene que reconocer que su alma está condenada a la muerte por haber pecado. Porque Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Ese es metanoia. Ese es arrepentimiento. Debe ocurrir aquí. Jamás Dios está demandando el arrepentimiento de los pecados, porque eso es una obra humana. En cambio, el arrepentimiento que Dios demanda para salvación es acá. Es un arrepentimiento, es un convencimiento, es un reconocimiento de que yo estoy moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente mi alma condenada a la muerte. Tres cosas en que está el ser humano. Más cuando yo creo que Cristo me salvó, cuando Él murió por mis pecados, soy salvo. Entonces yo tengo que arrepentirme y creer en el Evangelio, que es lo que Dios demandó en la persona de Cristo cuando inició su ministerio en la tierra. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Cuando yo me arrepiento, acá, me reconozco mentalmente que soy un inmoral, con una naturaleza corrompida, que no podré dejar de pecar hasta que me muera, porque en mi cuerpo físico está arraigada esta naturaleza. Por lo tanto, pecaré contra Dios hasta que me muera. Y por lo tanto yo tengo que confesar mis pecados cometidos cuando yo sea salvo. Pero eso no me salva. Que yo me arrepienta de mis pecados es una obra que no me salva. Lo que a mí me salva es creer que ya todos mis pecados fueron todos perdonados en la cruz del Calvario. Eso me salva. Creer eso me salva. Eso es el Evangelio. El arrepentimiento no es el arrepentimiento de los pecados para salvación del alma. El arrepentimiento demandado por Dios es acá. La palabra en griego es metanoia. Es un cambio radical en la manera en que el ser humano se evalúa a sí mismo, moral, judicial y espiritualmente. Porque la verdad de Dios, para nosotros, nuestra realidad, es que estamos moralmente corrompidos, espiritualmente muertos y nuestra alma condenada a la muerte. Cuando el ser humano se reconoce así, se ha arrepentido, acá, en la mente. El Señor Jesús dice en Lucas 13, del 1 al 5, por eso os digo, si no os arrepentís, acá, todos pereceréis igualmente. Si no os queréis veros espiritualmente muertos, moralmente corrompidos, su alma condenada a la muerte. Si no queréis veros así, todos pereceréis igualmente. Eso es arrepentimiento, metanoia. No es el arrepentimiento de los pecados. El arrepentimiento de los pecados no influye en nada en la salvación, porque es una obra. Y la salvación no es por obras, sino por creer que ya todos nuestros pecados fueron totalmente castigados y condenados en Cristo en la cruz del Calvario. Él los deshizo, Él los expió. Creer esto me hace salvo, no creerlo me condena. El ser humano no puede ser salvo arrepintiéndose de sus pecados. Esa expresión de los pecados ha sido sumada, agregada por los religiosos. Nunca Dios, hablando del arrepentimiento, está diciendo de los pecados. Nunca. Por ejemplo, Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No está hablando de los pecados.
Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, no de los pecados. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, no de los pecados. En Romanos 2.5 el apóstol Pablo dice, pero por tu dureza y por tu corazón, acá en la mente, no arrepentido, es en la mente la que tiene que arrepentirse, no de mis pecados. Hay personas que a mí me dicen, ¿usted es de lo que dice que una persona una vez salva y siempre salva? Por supuesto que sí, es lo que está diciendo Dios. Dios nos ha dado este testimonio, el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna. Y la vida eterna está en el Hijo, en Cristo. Primera de Juan capítulo 5. Dios nos ha dado testimonio de que nos ha dado vida eterna. Este es el testimonio, que Dios es la vida eterna. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan capítulo 5. Ese es el testimonio de Dios. Ya tenemos vida eterna. Por lo tanto, una vez salvo, siempre salvo. Esa es la verdad de la palabra de Dios, que tanto ridiculizan las personas herejes, los que no han creído que Cristo les salvó en la cruz cuando murió por sus pecados, los que se encuentran dependiendo del cumplimiento de parte de ellos mismos a las obras de la ley, estando bajo maldición. Salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo, porque la salvación la conquistó Cristo en la cruz del Calvario. Y el arrepentimiento demandado por Dios en toda la Biblia como requisito para ser salvo es aquí. Un reconocimiento de los tres estados en que está el ser humano. Muerto espiritualmente, corrompido en la carne y condenada su alma a la muerte judicialmente. Cuando el ser humano se reconoce así y cree que Cristo lo salvó en la cruz cuando Cristo murió por sus pecados, es salvo. Y una vez salvo, siempre salvo. Por lo tanto, la frase, una vez salvo, siempre salvo, es correcta, es bíblica. Y si una persona ya salvada no se arrepiente de sus pecados y muere, se va al cielo. Si una persona salvada no se reconoce que ha cometido algunos pecados y muere, se va al cielo. Por supuesto que va a ir al juicio de los salvados en el tribunal de Cristo. Ahí tendrá que responder por los pecados, tendrá que responder por sus obras una vez siendo salvo, una vez habiendo sido salvo. Tribunal de Cristo. Pero ese tribunal no es para perder la salvación, porque la salvación no se pierde, no es por obras.